Salmo capítulo 28. Salmo capítulo 28. He titulado este salmo ¿qué hacer cuando enfrentamos problemas? Sí, le he llamado a este salmo porque David estaba rodeado de muchos impíos y era gente muy cercana a él. Cuando nosotros tenemos gente muy cercana hay que tener cuidado porque son los que más problemas nos van a dar. Y cualquiera puede pensar, bueno, pero los más cercanos a nosotros son nuestros familiares. No necesariamente nuestros familiares son los más cercanos. A veces nuestros familiares son los que están más lejos de nosotros. A veces nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos son los más cercanos. Y en las circunstancias en las que David se encontraba, sobre todo en este salmo, nos da una respuesta de cómo debemos de hacer o qué debemos de hacer cuando enfrentamos problemas. David era un hombre muy afanado. Muy afanado digo porque tenía muchos problemas. Sin embargo, hemos estudiado en Primera de Reyes que el ejemplo de David era un hombre muy temeroso de Dios. Y ese era el punto principal de por qué David nunca se apartó de Dios. Tuvo algunos problemas, sí, pero David siempre tuvo la vanguardia de buscar la dirección de Dios. Y precisamente en estas circunstancias, este salmo está dividido en dos partes. La número uno es que David busca la dirección de Dios clamándole. Y el segundo punto es que David, después de recibir una respuesta, da un grito de confianza a Dios. Generalmente los creyentes cuando estamos amenazados o cuando estamos angustiados en las dificultades, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios en vez de buscarlo. Y tenemos el ejemplo del carácter de David, que en vez de renegar contra Dios, en vez de desesperarse, en vez de verlo angustiado, en el sentido de que apartarse de Dios, él hace lo contrario. Busca la dirección de él y Dios responde. En este salmo vamos a aprender algunas cosas que son muy importantes. En el versículo 1 al 5 vemos el clamor de David. David clama en la angustia. Y cuando David compuso este salmo, estaba pasando por un momento muy difícil. Las circunstancias de David eran adversas. Y David clama a Dios en su angustia. Y lo primero que David pide es ayuda. ¿A cuántos de nosotros nos gusta pedir ayuda a Dios? Bueno, vean el versículo 1. Vamos a ver el clamor de David primero, en la angustia. Dice David, el versículo 1, canto de David. A ti, oh Yahvé, he clamado, mi roca, no seas sordo a mi clamor, porque si me respondes con silencio, seré como los que caen en el pozo. Noten que en el versículo 1, David está diciendo, a ti, oh Yahvé, he clamado. La palabra clamor es muy importante. Aquí estoy leyendo una versión, la versión Kadosh, que es una versión en el hebreo. Y por eso es que algunos términos que vamos a ver aquí son distintos en Reina Valera. David clama en la angustia. Y si ustedes se fijan, dice, oh Yahvé, he clamado. Esta palabra es muy importante aquí porque denota dos asuntos importantes del carácter de David. Número uno, dependencia. Y número dos, respeto y adoración. Debemos nosotros tomar en consideración esto porque alguien que ruega o alguien que clama es alguien que está necesitado en primer lugar. Y en segundo lugar, es alguien que determina la insuficiencia que tiene, pero busca la dirección de aquel que tiene la soberanía, el poder, el control, el dominio. Bueno, podemos decir todos los atributos de Dios aquí. Un creyente, por ejemplo,
debe de tener esta característica o cualidad en su carácter. Y lo primero que debemos de hacer es ser humildes. David está mostrándonos aquí humildad, respeto, adoración sobre aquel que tiene el control. Yo no sé cuántos de ustedes podrían confiar en alguien al cual no les demanda o no sienten ustedes que pueden confiar. Yo creo que por eso es que muchas veces nosotros no nos acercamos a los hermanos por la falta de confianza que tenemos. Y probablemente es porque no nos hemos ganado esa confianza o no nos hemos ganado el respeto. Pero ahora pregunto, ¿nos hemos ganado el respeto de Dios nosotros? ¿Consideramos el respeto hacia Dios para buscarlo en dirección y poder decir, a ti clamo Dios, tengo esa confianza de poder buscarte porque sé que hay una respuesta en ti? Bueno, David lo estaba haciendo. Y si nosotros queremos pruebas del respeto que debemos de tenerle a Dios y la confianza que le debemos de tener, piense por un momento usted hacia dónde iba en el pasado y hacia dónde Dios lo ha colocado hoy hacia el futuro. Si usted nota, el sacrificio de Cristo es la prueba más suficiente de lo que podemos hacer y tomar en consideración para poder respetar, obedecer y tener confianza en Dios. ¿O no tienen ustedes, no tomarían ustedes a Dios en confianza por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros? Con solo el hecho de habernos salvado sin merecerlo, es una demostración del respeto y el amor que Dios nos ha provisto y que nosotros debemos de tenerle a Él. Por eso es que aquí el versículo dice, a ti, oh Yahvé, he clamado. Noten la dirección. Yo, insuficiente, busco la dirección de alguien que es suficiente. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es suficiente, hermano? Debemos de creerlo, esta verdad. Esta es una verdad importante en la vida de los creyentes. David aquí estaba en un punto donde estaba amenazado de muerte, y hemos estudiado en los capítulos anteriores. David estaba, en cierta medida tenía el temor de morir, pero aún así, en este capítulo vamos a ver cómo David está rodeado de gente pagana, impía, gente peligrosa que tenía la potestad inclusive del rey de matarlo o de desesperarlo, angustiarlo hasta el punto. Y más, David va a decir algunas palabras bien importantes aquí, pero en primera instancia lo que vemos aquí, cómo David respeta a Dios, obedece a Dios y busca su dirección. Esto me muestra, vuelvo a decir, los principios importantes. Humildad de David. Humildad en el sentido de que él, como ser humano, como rey, bueno, el rey tenía poder en este contexto, hermano, ¿o no lo tenía? Sí. Y él pudo haberse llenado de orgullo y decir, yo no necesito de nadie. Sin embargo, el rey ahora busca al Todopoderoso. Y él dice, si ustedes se fijan en el versículo, dice en el versículo, a ti, oh Yahvé, he clamado. Y dice, mi roca. Yo no sé cómo dice la Reina Valera, es de expresión. No es roca mía, es la misma expresión. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué es una roca? ¿Qué respuesta nos da a nosotros una roca? Bueno, de hecho aquí no es una roca, sino la roca. Es muy importante. Hace poco oí a un pastor decir, tenemos un Dios todopoderoso. Yo les digo, hermano, ¿tenemos un Dios o tenemos al Dios todopoderoso? Es muy distinto decir un Dios al Dios todopoderoso, porque solo hay uno todopoderoso, los demás son nada. Entonces David entiende aquí, en primer lugar, que él es insuficiente y que necesita buscar la suficiencia de Dios. Número dos, él entiende de que no hay otra respuesta en ese Dios de la salvación, en esa única roca. Fíjense que la expresión roca aquí en el hebreo
Si ustedes recuerdan la historia de Israel en el paso de Egipto hacia la tierra de Canaán, siempre que iban y buscaban una respuesta de Dios, ¿hacia quién apuntaban? A la roca. ¿Y quién era la roca? Era Jesucristo. Y por eso que el Señor disciplinó a Moisés cuando con soberbia golpeó la roca, que era el que iba a dar la provisión de agua para el pueblo de Israel. Pero también la roca aquí tiene una connotación en el hebreo de varias cosas. Número uno, protección. ¿Saben hacia dónde se metían algunos animales para protegerse de la lluvia, del frío, del invierno, es decir, de otras cosas? En la roca. Es decir, la roca tiene una connotación de protección. ¿Pero qué nos da la roca también? Un fundamento. Es decir, el fundamento en el cual un creyente debe de estar enfocado. Es decir, cuando Pablo enseña a los corintios, a los efesios, a los colosenses, a los gálatas, siempre apunta hacia ese fundamento. Y Pablo enseñó a los corintios edificados sobre ese fundamento que es Cristo, la roca. Es decir, entonces la roca tiene que ver también con protección, con seguridad, con provisión. Es decir, en el hebreo tiene muchas connotaciones. Y aquí cuando lo vemos, vemos aquí algunos asuntos importantes acerca de la roca. Fíjense, en el versículo dice, no sea sordo a mi clamor. ¿Qué está diciendo David realmente aquí? ¿Es que David pensaba de que Dios no escuchaba sus oraciones, o que David tenía la certeza de que Dios sí le escuchaba? ¿Qué es lo que está diciendo esto? David tenía la seguridad. Cuando vamos a los salmos, hay algunas expresiones en el hebreo bien distintas, que como lo tenemos, por ejemplo, en algunas Biblias. Por ejemplo, la Reina Valera es bastante confusa en estos puntos. Pero fíjense aquí, David está diciendo que escuche su petición. Ahora, ¿cuántas veces ustedes han pedido a Dios y han pensado en esto, que Dios no les ha escuchado? Yo creo que hay muchos de los creyentes que pensamos hasta el día de hoy este punto. Pero no es que Dios no nos escucha. El problema es, y casi siempre, nosotros estamos pensando en Dios porque buscamos una respuesta. David estaba buscando una respuesta de Dios. Pero el asunto es que el problema no es Dios. El problema somos nosotros. ¿Y saben por qué lo digo? Porque el problema es cómo estamos viendo nuestras circunstancias. Y por eso es que yo he titulado este tema, ¿qué hacer cuando enfrentamos problemas? ¿Qué hacer? Y vamos a ver la respuesta aquí de los versículos 6 en adelante. Pero fíjense bien, mientras tanto, para poder buscar una respuesta de Dios, ¿qué debemos de hacer? En el versículo 1, ¿qué aprendemos? ¿Cuál es el principio que aprendemos? En primer lugar, buscar. Hermano, la respuesta que nosotros queremos no la vamos a buscar en otro lado. No nos demos mentiras nosotros mismos queriendo buscar la respuesta en el ser humano, en la ciencia, en la tecnología y en otras cosas. Los jóvenes, si quieren respuesta de cómo llevar su vida cristiana hacia un término feliz, digo feliz, cuando digo feliz no quiere decir sin problema. Porque a veces los creyentes, cuando hablamos de dichosos, felices, gozosos, creemos de que no es ausencia de problemas. No, los creyentes podemos ser felices aún con las dificultades. Y David es un ejemplo de esto. Ahora, el punto es, ¿cómo enfrento yo estos problemas? ¿Cuál es la dirección que busco? Y este es un ejemplo que David nos da. En primer lugar, la respuesta que yo busco a mis problemas está en Dios, en Yahvé. En nadie más. Y eso es lo que debemos de buscar. La roca está ahí disponible para nosotros, así como para Israel. Cuando necesitaban maná, la roca proveía maná. Cuando necesitaban agua, la roca estaba dispuesta para proveer agua. Cuando necesitaban protección, la roca les daba protección. Ahora,
Yo no sé cuántos de ustedes creen ahora, pero creen con seguridad, con convicción de que Cristo es la respuesta para nosotros hoy día en nuestras dificultades. Ahora, fíjense el versículo 1 está diciendo, cuando dice no seas sordo a mi clamor, David tiene una verdad que enseñarnos acerca de esto, porque ¿saben qué? Cuando un creyente está buscando la dirección, está caminando con el Señor y está buscando una respuesta, mientras esa respuesta llega, tiene que pasar un tiempo de prueba. Las respuestas no vienen así inmediatamente. Algunas veces sí, otras veces no. Algunas veces tardan meses, años. Y necesitamos en ese lapso de tiempo esperar. Pero hay una razón importante por qué David dice esto. Miren en la parte del final, ¿qué dice David? Porque si me respondes con silencio, seré como lo que cae en el pozo. Ahora, ¿qué estaba diciendo David en otras palabras aquí? David estaba diciendo, si callas, entonces seré avergonzado delante de los demás. Hoy día mucha gente está buscando la dirección y la respuesta en otras cosas. Por ejemplo, en los rezos. Por ejemplo, en los santos. Por ejemplo, en los ritos. Por ejemplo, en las obras. Por ejemplo, en la iglesia. Y la respuesta no está ahí. La respuesta está en el Señor. Y saben, cuando un creyente busca a los seres humanos, aún hay muchos creyentes que visitan a los brujos buscando respuestas. Hay muchos creyentes que todavía leen el horóscopo buscando respuestas. ¿Y saben qué dicen los impíos? No, hombre, este es igual, es como uno de nosotros. David está tratando de decir aquí, cuando habla de este punto, David está diciendo que David clama al Señor y alzó su voz y dio un grito al cielo diciendo, en otras palabras, ¡socorro! Eso es lo que está haciendo David aquí en el versículo 1. Él está diciendo, ¡socorro! Porque de hecho ya no puede él solo con las situaciones. Y por eso es que él dice estas expresiones. En primer lugar dice, no vuelvas tu oído sordo, no te vuelvas sordo, escúchame. Y también dice, si no me responde, seré como uno de aquellos. Fíjate que pidió a Dios que escuchara sus ruegos y que no se desentienda de él. El verbo no te desentiendas de mí, que dice en la Reina Valera, aquí dice, porque si no me respondes, si me respondes con silencio, esto significa no te quedes en silencio. En otras palabras le está diciendo, respóndeme. Pero ustedes pueden preguntarse, ¿está usando David irrespeto a Dios cuando dice esto? No. David no está respetando a Dios en ninguna manera. Lo que pasa es que David estaba angustiado aquí. Ya van a ver ustedes por qué estoy diciendo esto. David estaba angustiado como nos pasa a nosotros también. A veces en la angustia es cuando más clamamos al Señor. ¿Cuántos de ustedes han estado angustiados hoy en tiempo cercano? ¿Cuántos de ustedes han estado angustiados? Yo creo que todos tenemos una angustia. Pero ahora la pregunta es, ¿hacia dónde está mi mirada o mi pensamiento en medio de esa angustia? ¿Cómo estoy viendo la angustia? Ayer enseñaba yo en el estudio del culto de oración, Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Es decir, nuestras aflicciones son efímeras, son tan pequeñitas que nosotros a veces las vemos como un monstruo, pero realmente no son así. Bueno, de hecho, Dios puede cambiar un monstruo como lo vemos nosotros en una cosa tan pequeñita. Él lo puede hacer. Y David aquí lo estaba diciendo estas expresiones porque él sabía en quién estaba confiando, él sabía a quién estaba clamando y él sabía que él podía responder, y por eso dice estas cosas. Ahora, por eso dice, no te quedes en silencio y no te quedes sin hacer nada. Eso es lo que está diciendo ahí.
David quería ver a Dios hacer algo en respuesta a sus oraciones. Y van a ver cómo respondió Dios. La insistencia de David se debe al temor de su propia muerte. Siente que si Dios no hace nada, David sería semejante a los que descienden al sepulcro. Eso es lo que dice en la Reina Valera. En esta versión hebrea dice, seré como los que caen en el pozo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo David aquí? Respáldame. Porque en primer lugar, David era el rey. Pero en segundo lugar, David era un hijo de Yahvé. Hermanos, Dios respalda a los creyentes aún en las dificultades, ¿sí o no? Sí, y tenemos la prueba de eso. Respaldó a Daniel, respaldó a David, respaldó a Abraham, respaldó a Isaac, respaldó a Moisés, respaldó a muchos que tenemos ejemplos nosotros. Y por eso estudiamos estos versículos aquí, o estos libros, porque son de muchos ejemplos para nosotros. Ahora, el punto medular en todo esto es cómo yo respondo en medio de las circunstancias. ¿Respondo carnalmente? Soy un fracaso total. ¿O respondo espiritualmente? Con gozo, enfrentando las pruebas y esperando una respuesta de Dios. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. Pero Dios responderá a su debido tiempo. Y de eso sí debo de estar seguro. Pero otra cosa importante que David hace, pidió que no sea arrastrado con los impíos en el juicio. Miren el versículo 2 y versículo 3. Oye la voz de mi súplica. Me gusta cuando vemos estas cosas, porque David, dije ya anteriormente, era muy respetuoso. David no quiere torcer el brazo de Dios. David es alguien que necesita de Dios y por lo tanto suplica. Hermano, solo alguien que está creo yo, en un nivel bajo y que no está agrandado, voy a decirlo en buen salvadoreño, o en otras palabras, orgulloso, pues, se baja a ese nivel y ruega a alguien. Yo no sé cuántos de los hijos ruegan a sus padres para que les den algo. Pues esa misma acción es la que está diciendo David aquí. Miren, oye mi voz de mi súplica cuando oro a ti, cuando alzo mis manos hacia tu templo, Kadosh, santo. Yo estoy usando una versión hebrea por eso. Kadosh significa santo. Y fíjense que aquí David, ¿por qué dice templo santo? Porque de hecho estábamos en la dispensación, o aquí en este contexto estamos en la dispensación de la ley. Los judíos siempre iban hacia el templo y miraban, cuando oraban en dirección al templo. ¿Y cuántas veces lo hacían al día? 3 veces al día. Pero David, creo yo, que según en este pasaje, lo vemos insistentemente haciendo peticiones a Yahvé por la necesidad que tenía. Pero él suplica, no le tuerce el brazo a Dios. No como unos que quieren reclaman, exigen y las cosas no son así. De hecho, hermano, lo que nosotros hemos recibido, a mí no me gusta usar un término que dice lo que tenemos, porque lo que tenemos es de Dios también, es de Yahvé. Los hijos que ustedes tienen son de Yahvé. La casa que usted tiene es de Yahvé. La esposa que usted tiene o el esposo es de Yahvé. A él le pertenece. Esto que nosotros vemos aquí, ¿le pertenece a quién? La camisa, el pantalón, todo lo que usted tiene, hermano, el carro. Y cuando nosotros aprendemos esto, somos humildes delante del Señor. Y aún, quiero decirles algo, los problemas y las enfermedades vienen a nosotros porque Dios quiere manifestar algo por medio de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes han aprendido en medio de las dificultades, pero tienen un propósito en nuestras vidas. Y eso es lo que vemos aquí. David suplica y David va hacia Yahvé, el Todopoderoso, el Santo. ¿Y por qué el templo? Porque recuerden que en la ley el Señor bajaba al lugar santísimo y daba una demostración de la gloria de Él
expuesta a los seres humanos para que vieran el poder que él tenía. Pero él dice en el versículo 3, no arrastres mi alma junto con los pecadores. Fíjense, está dudando David de la salvación. Oía a un hombre hablar de este versículo diciendo de que David tenía miedo de perder la salvación. ¿Es realmente lo que está diciendo este versículo? No. Y hemos notado, David tenía miedo que el juicio de Dios sobre los pecadores lo iban a arrastrar a él también. Él no está hablando aquí de la salvación espiritual, él está hablando de la salvación física. Y aquí quiero enseñar un principio, hermano, es muy importante. Miren, nuestros tiempos son más difíciles hoy y van a ser. Ayer hablábamos, por ejemplo, en el culto de oración, algunas cosas que este gobierno está haciendo y que a la Iglesia Católica no se las hace. Por ejemplo, los creyentes, las iglesias evangélicas hoy tienen que ir pagando impuestos sobre impuestos y vamos a ir de mal en peor. Pero como dice la Biblia, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si nos toca pagar impuestos hay que hacerlo. Pero una cosa voy a decir importante. Cuando Dios entregaba al pueblo de Israel a los reyes y oprimían al pueblo a tal punto de que los apartaban de él, lo volvían a los ídolos y el pueblo estaba perdido, venía Dios y quitaba al rey y ponía otro para poder levantar y restaurar al pueblo. Ahora, fíjense bien, muchos de los judíos murieron en esos tiempos de los reyes. Y probablemente esto es lo que va a pasar también en nuestros tiempos. Los gobiernos, la misma gente, y ustedes ven, hoy acabamos de venir con mi esposa de visitar a sus familiares. Y cuando venimos ahí en esas calles, no crean que es galán venir en una moto con esos locos que andan manejando por ahí. Y gente que de repente se le mete a uno y bueno, uno tiene que aguantarse un montón de cosas. Pero lo que quiero decir es esto, que la gente anda desesperada allá afuera. Ustedes no saben los problemas que la gente anda. Los vendedores andan desesperados por cumplir las metas, porque los están acosando. Los vendedores así andan. Véanlos aquí en Chapertí que corren como que si fuera una calle que se puede correr hasta 80. Hay en la calle principal así pasa. Ahora, ¿pero por qué esto? Porque la gente anda desesperada. Entonces, vamos a llegar a un momento donde nos van a desesperar. Y aquí es la perspectiva de cómo yo veo el enfoque divino, el enfoque de Dios en medio de las dificultades. David, aquí está diciendo en el versículo 3, no arrastres mi alma junto con los pecadores, porque sabía David que en medio de las dificultades, si oprimían a los hijos de Dios, entonces Dios iba a enviar un juicio. ¿Qué hizo, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué envió el juicio a Sodoma y Gomorra? ¿Quién estaba dentro de Sodoma y Gomorra? Fíjense bien, algunos ejemplos son bien importantes. En el tiempo de los reyes que estamos estudiando, ¿por qué aquel perverso que duró solo, ¿cuántos días? 3 días. 7 días. 7 días gobernando. Perverso. Imagínense que estaba matando a los mismos judíos y si Dios le hubiera dejado rienda suelta, se hubiera acabado a todo Israel. Se lo hubiera acabado por orgullo. Pero ¿saben qué? David estaba en medio de esto y dice David, bueno, Señor, no me pase como cuando juzgues a esta gente, que no me vaya yo en la colada. Por eso es que es importante el principio que David enseñó a Timoteo. Dijo Pablo a Timoteo, quiero que los hombres oren en todo lugar y en todo tiempo. Y él hizo una lista por todos los hombres, por los gobernantes, y también dio una respuesta para que vivamos quieta y reposadamente. Esto es muy importante, hermanos. A veces nosotros cuando oramos por nosotros y por aquí el grupito, pero también hay que ir más allá. Hay que orar por los gobernantes, hay que orar por los jueces para que hagan justicia, hay que orar por toda la gente, por los que están en eminencia.
Hoy que van a entrar sus hijos a la escuela, oren para que los directores y los maestros no sean perversos con los hijos. Algunos sacan dinero a diestra y siniestra y oprimen a los padres de familia en vez de ayudarlos. Entonces, David está diciendo aquí, en otras palabras, tenía miedo de que el juicio de Dios lo fuera a arrastrar también a él. Y por eso dice esto: no arrastres mi alma junto con los pecadores y no me destruya con los obreros de iniquidad. Él está diciendo que yo no vaya a agarrar terminación por estos perversos. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Fíjense bien, volvemos a insistir. Yo siempre, cuando me toca enseñar, hablo un poco de la familia, porque es muy importante. Los padres no le deben de dar rienda suelta a los hijos. Ustedes deben de confiar, los hijos deben de confiar en los padres y los padres en los hijos, pero tampoco agarrar que le dan la mano y se agarran hasta el codo. Tengan cuidado, jóvenes, con esto, porque saben que el juicio de Dios muchas veces arrastra también a los hijos de Dios. Y Dios va a enjuiciar a estas naciones. Y de hecho, ayer el hermano Ben decía algo bueno. Por algo el Señor nos está, pone a gobernantes, ¿cómo podría decir? Estos gobernantes son insensatos para gobernar. Estos gobiernos van a ir de mal en peor. El hermano Melqui decía algo importante ayer. Cuando un creyente está determinado y fundamentado y se va a buscar los ex amigos, ¿sabe qué dice el hermano? Ya no encaja, y eso es verdad. Ya nosotros los creyentes no encajamos con eso. Yo por eso a los amigos que tuve anteriormente, de vez en cuando les escribo algo por las redes sociales, pero no los visito, no comparto con ellos ya. El evangelio ya se les fue entregado. Si quieren seguir con su perversidad, ¿saben por qué? Porque a veces cuando uno se junta con ellos, hasta uno puede alcanzar terminación con ellos. Y es lo que David está diciendo aquí. Miren lo que dice: no arrastres mi alma junto con los pecadores y no me destruya con los obreros de iniquidad, quienes hablan palabras de shalom con su vecino, pero la maldad está. Ahora, ¿dónde está el problema entonces? Ojo, aquí tenemos que tener cuidado, porque hay mucha gente perversa y maligna que puede decirnos a nosotros que quieren tener paz con nosotros. Es más, nos desean esa paz, pero por detrás son cuchilleros, nos apuñalan por detrás. Y David está diciendo eso. Pero ¿dónde está el problema? En el corazón, en el corazón de las personas. Y por eso David dice eso. El clamor de David es el clamor de un hombre que vive en una sociedad bastante corrupta como la nuestra. Miren, las sociedades corruptas como las nuestras, hay que tener mucho cuidado porque podemos ser arrastrados. Voy a contarles una pequeña historia rápidamente así. No es una historia, sino que es algo verdadero. Conozco un maestro aquí en Guatajiagua que ahí anda deambulando buscando interinatos fíjense la perversidad, y es creyente. Y por eso es que a veces aconsejamos nosotros estos puntos. Los creyentes podemos ser perversos también, hermano. ¿Ser corruptos? Sí, claro que sí. Fíjense que este hombre estuvo a punto de ir preso. ¿Cómo se llama? El jefe de recursos humanos anda huyendo por Estados Unidos de la Departamental de Educación de Morazán, se fue a huir. Porque el año pasado hubieron unas plazas y este hombre le habían ofrecido una plaza por cuellito. Lo que les quiero decir es que este hombre tan insensato que cuando ya tenían la plaza le dijeron allá los jefes, le dijeron: mira, nosotros queremos colocar a otra persona, te vamos a dar un dinerito y seguimos ahí, te vamos a estar colocando en interinato. Y el hombre ambicioso por el dinero agarra un cheque y se va y lo cobra en el banco.
¿Ustedes creen que yo voy a agarrar dinero así con cheque cuando estoy bien fichado y haciendo una corrupción? Vienen y llega el corte de cuenta y investigan todo esto y se dan cuenta de que habían hecho, bueno, eran $25,000 los que estaban en juego ahí. $25,000. Y él estaba metido en esos $25,000. Ahora les pregunto, él estaba clamando después y me dijo a mí: hermano, ore porque estoy metido en un problema. Y le dije yo: bueno, si usted se metió sabiendo de que era una corrupción, debe de pagar las consecuencias. Pero yo le digo lo único que puedo hacer es pedirle misericordia al Señor, que lo trate a usted, aunque usted hizo una perversidad. David no había hecho ninguna perversidad aquí, ojo, pero David estaba en medio de mucha gente perversa. Ahora le pregunto, ¿cuánta gente perversa hay a nuestro alrededor? Hay mucha gente perversa. Y los jóvenes deben de aprender esto. Hay mucha gente perversa alrededor de ustedes que los puede influenciar y pueden llegar al punto de verse involucrados en problemas. Y aquí es donde a veces después decimos: Señor, no permita que a mí me arrastre este problema también. Por eso Salomón dijo: el sabio ve el mal. Ojo, hay que abrir mucho el entendimiento espiritual para poder apartarse antes de las cosas. David no había hecho nada, sin embargo todos los que estaban alrededor de él eran perversos. Imagínense que dice aquí, quienes hablan palabras de chalón con sus vecinos, pero la maldad está en su corazón. Es decir, ellos son gente que son muy amistosas, pues, en otras palabras, pero por detrás hacen perversidades. Y miren lo que dice el versículo 4. Usted puede hacerse una pregunta aquí. Dice David: págale de acuerdo a sus obras y de acuerdo a la perversidad de sus diseños. Págale de acuerdo a las obras de sus manos. Dale su recompensa a ellos. Fíjense lo que está orando David. ¿Era correcto que David orara en esta situación así? Este hombre que me dice: ora, hermano, para que yo no me vea. Y le digo yo: puedo orar para que el Señor tenga misericordia solamente, porque no puedo hacer otra cosa. Porque si usted ha hecho algo indebido, debe de pagar por ello. Pero si Dios tiene misericordia, lo va a sacar también de la dificultad. Ahora, fíjense aquí, cualquiera puede decir: bueno, y que la Biblia nos dice que hay que orar hasta por los enemigos, pues. Pero es que David estaba tomando el asunto en sus manos, o la estaba depositando en el Señor. En el Señor. Miren el asunto. Y lo otro, perdón, es que estaba pidiendo justicia. Así es. Así es. Pagarle conforme a sus acciones. Y por eso, miren, a veces, hermanos, nosotros somos, y aquí quiero decir algo bien claro: cuando usted haya hecho algo que es indebido a los ojos de Dios, en contra de cualquier creyente o en contra de cualquier persona, espere el muerto, espérelo. Y espérelo con gozo, no se vaya a afanar. Porque a veces nosotros hacemos las cosas, nos enojamos con el hermano, nos enojamos con la persona y creemos que eso está oculto ahí. Pero a Dios no le podemos ocultar eso. Al contrario, hermano, fíjense que al contrario debemos de hacer esto. Miren la rectitud de David. Por eso dice: David era humilde en este asunto. Él, en primer lugar, estaba rodeado de gente perversa a tal punto de que él se podía ver arrastrado si Dios hacía justicia con ellos. Pero él dice: haz, Señor, conforme sus obras. Entonces, hermano, si nosotros actuamos mal, la justicia de Dios nos va a caer tarde o temprano. Y eso yo no puedo dejar de decirlo. Pero también, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuántas perversidades hacemos a cada momento? Hermano, y si Dios nos pagara conforme a esas perversidades, imagínese usted, ahora calcule la misericordia de Dios, porque su misericordia es para siempre. Y eso es muy importante, porque entonces ven el asunto de por qué Dios es grande, y hay motivos importantes por qué darle gracias a Dios a cada momento en vez de renegar contra Él. David aquí
miren qué principio importante podemos aprender y que lo hemos aprendido en todos los capítulos. Por lo menos eso es lo que yo he aprendido. En todos los capítulos David entiende de que Dios es soberano. Y número uno. Número dos, David entiende que el ser humano no puede tomar su justicia en sus propias manos, sino que debe de depositarla en el Señor. Y eso es lo mejor, hermano. ¿Saben para qué? Para poder vivir tranquilo y en paz. Y ojo, quiero decir algo. Cuando nosotros somos opresores de otros hermanos, déjenle las cosas al Señor. Y quizás los esposos no seamos muy buenos esposos, o las esposas no sean muy buenas esposas, o los hijos no sean muy buenos hijos. Pero si no lo son, esperen el puerto, o esperemos el puerto, mejor dicho. Esperemos. Pero esperémoslo con gozo, porque hemos hecho algo. Y si Dios no nos hace justicia en cuanto a esas cosas, entonces démosle gracias al Señor por su misericordia y no nos enojemos con Él. Miren qué importante. Miren qué importante. Versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Porque ellos no se ocuparon ¿de qué? De las obras de Yahvé, aún de las obras de sus manos. Tú los derribarás y no los edificarás. ¿Tenía claro David que venía el juicio para la gente impía? Sí, tenía claro. ¿Tenemos claro nosotros que viene un juicio, hermanos? Claro que sí, lo tenemos claro. ¿Y saben de cuántos juicios habla la Biblia? Un examen para la iglesia. ¿Cuántos juicios hay en la Biblia? ¿Cuántos juicios habla la Biblia? La Biblia habla de 7 juicios. Son 7 juicios. Número 1. ¿Cuál es el primer juicio? Juicio del pecado. Por eso está usted aquí hoy, glorificando al Señor, si no estuviera en el mundo pagano. El juicio del pecado fue hecho en la cruz del Calvario de una vez y para siempre, por nuestros pecados. Ya no hay nada más que hacer por nuestros pecados. Ya fue hecho el único juicio por los pecados de la humanidad. Número 2. ¿Cuál es el otro juicio? Aquí estamos un poco. El juicio de las naciones es un juicio que se va a dar ¿cuándo? ¿Cuándo se va a dar el juicio de las naciones? En la tribulación. El juicio de las naciones y el juicio para Israel es en la tribulación. ¿Otro juicio? Menciónenme otro. Ya llevamos 2, apenas. Número 3. El juicio del creyente. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser el juicio del creyente? Correcto, en el tribunal de Cristo, después del rapto. ¿El creyente va a ser salvo? Claro que sí, eso está garantizado. ¿Qué es lo que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo? Las obras del creyente. Y aunque nuestras obras sean perecederas, nosotros seremos salvos, aunque como por fuego. 1 Corintios 3:15. Y porque eso está garantizado desde el momento que confiamos en el Señor. También hay otro juicio. El juicio del gran trono blanco. ¿Para quién es ese? Para los impíos. ¿Cuántos juicios llevamos? Juicio del pecado, de las naciones de Israel, del tribunal de Cristo para los creyentes, el gran trono blanco. Número 5. El juicio de Satanás. ¿Y quién más? Del anticristo, el falso profeta y los ángeles. Y eso está determinado cuándo va a ser. Muy bien. Número 6. Nos faltan 2 todavía. Nos faltan 2. ¿Cuál es el otro? Hermano, ¿qué dijo Pablo? Si nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados con el mundo. ¿Cómo llama el juicio? El juicio personal. ¿Cuándo debemos de hacer eso? Cada vez que nosotros pecamos, hermanos, debemos de hacer ese juicio. ¿Y qué debemos de hacer en este juicio? Reconocer lo que hemos hecho delante del Señor que no estaba bien
admitirlo y confesárselo al Señor. ¿Y lo perdona Dios, hermano? Claro que sí. Y nos limpia de toda maldad, dice primera de Juan 1:9. Y solo nos falta un juicio. ¿Cuál es el juicio? Ya veíamos 6. Miren que esta iglesia ha sido enseñada mucho en estas cosas y a veces se nos olvida. Pero qué bueno recordarla. Qué bueno recordarla. ¿Cuál es el juicio que nos hace falta? ¿Ah? Se los voy a dejar de deber. En el próximo estudio que yo dé, les voy a preguntar de juicio, a ver cuál es. Va. Versículo 5 dice, porque ellos no se ocuparon de las obras de Yahvé. Es decir, la gente perversa, ¿dónde va a ser juzgada esta gente? Bueno, Dios hizo unos juicios. Dios ha ido haciendo juicios durante todos los tiempos. Ha ido enjuiciando a la gente perversa. Por ejemplo, a Israel fue haciendo algunos juicios paulatinos para ir limpiando todo ese problema de idolatría y que se apartaban del Señor, y quitaba esas perversidades y restauraba a Israel. Entonces, aún por esa Dios haría este juicio. Pero fíjense que aunque David clamó por su vida, no pidió a Dios por los impíos. Y ese es un punto importante que veo aquí. Él no pidió por los impíos. ¿Qué era lo que estaba pidiendo David? Que él no fuera arrastrado con el juicio de Dios sobre los impíos. Ahora, por eso dice, dale conforme a sus obras y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. En otras palabras, hazle justicia, haz justicia tú. Fíjense que ese es el principio importante que aprendemos aquí. Y bendito, el versículo hace aquí una pregunta. Uno se pregunta, ¿y qué del amor al prójimo? Hermano, ¿será que David no tenía amor para esta gente? ¿Cómo no? Sí tenía amor. ¿No nos enseñó el Señor a amar a nuestros enemigos también? Claro que sí. Una forma de responder a esta pregunta es notando que las personas a quienes David describe en este salmo no eran sus enemigos. Es decir, no eran sus enemigos. ¿De quién eran enemigos esta gente? Miren el versículo, dice, porque ellos no se ocuparon de las obras de Yahvé. ¿De quién eran enemigos? Aquí aprendemos otro principio. No nos debemos de meter en los asuntos que Dios tiene estipulados. No nos debemos de meter. Dejemos que Dios haga conforme Él tiene plasmado. Por eso David hace esta expresión. Porque estos no eran enemigos de David, eran enemigos de Yahvé, del Señor. Por eso Él dice esto. Por eso Él hace esto. Dice, porque ellos no se ocuparon de las obras de Yahvé, aún de las obras de su mano, tú los derribarás y no los edificarás. Ahora, cuando personas se comportan de esta manera y no hacen caso al juicio de Dios, según el versículo 5, entonces la advertencia de David es clara. Él los derribará. Hermano, por eso es importante entender que cuando hay alguien que nos oprime, que nos está angustiando, dejémosle las cosas a Dios. ¿Y saben qué va a hacer Él? Él lo derribará. Él lo va a hacer. Ahora, qué diferente es la gracia de Dios cuando Él habla para advertirnos del peligro del pecado. Y nosotros tenemos muchas advertencias de esto. Cuando Dios llamó a Jeremías, le indicó que su ministerio profético iba a ser no solo para derribar, sino también para edificar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Esto lo puede estudiar usted después. Vamos a ver los versículos 6 al 9 rápidamente. Fíjense lo que hace David aquí. Fíjense, da un grito de confianza David. Habiendo clamado a Dios, David expresa su tremenda confianza en el Señor. Lo hace principalmente en la segunda parte de este salmo. El grito de confianza se debió a la profunda convicción de que Dios ya había escuchado su clamor. Y en el versículo 6, David empieza bendiciendo al Señor. Dice, bendito sea Yahvé, porque Él ha escuchado
a la voz de mi petición. Hermano, una cosa importante que debemos de hacer cuando buscamos la dirección del Señor es entender que cuando pedimos al Señor, ¿nos escucha o no nos escucha? Claro que sí. Lo que no nos sucede es que las respuestas son inmediatas. Pero yo sé que a veces Dios responde, aunque nosotros creamos que no. Yo les he dado el ejemplo nuestro con mi esposa, llevamos 11 años. 11 años esperando un hijo y el Señor nos ha respondido o creen que no nos ha respondido. Claro que nos ha respondido, por eso es que nosotros estamos felices y contentos. ¿Sabe cuál es la respuesta que el Señor nos ha dado? Nos ha dicho, no, siga dependiendo de mí, confíen en mí, esperen la respuesta. A veces quizás nosotros estamos pidiendo algo y el Señor nos ha dicho no todavía, pero nosotros estamos desesperados esperando la respuesta. Y David, miren cómo dice aquí, David bendice al Señor pensando de que Él ya le respondió. Miren lo que dice el versículo: bendito sea Yahvé, porque Él ha escuchado la voz de mi petición. Una de las cosas que usted debe de hacer, hermano, y entender, que cuando ora al Señor, el Señor ya escuchó su petición. Y debe de tener la convicción de eso. Debe de estar seguro de eso. Ahora, que la respuesta sea no, no quiere decir que el Señor algún tiempo no le va a decir que sí. A mí me ha pasado muchas veces. He estado buscando la dirección del Señor y el Señor me ha dicho no, no, no. Y de repente me dijo sí, ahora es el tiempo. Y esto es así. Entonces nosotros necesitamos esperar en Yahvé. Necesitamos depender del Señor, pero necesitamos también confiar en el Señor. Miren lo que dice el versículo 7. Yahvé es mi ayudador y mi defensor. En Él mi corazón ha confiado y yo soy ayudado. Mi carne ha revivido y yo voluntariamente daré alabanza a Él. David dice varias cosas importantes aquí en el versículo 7. David confió en la protección de Dios en medio de las circunstancias adversas y temiendo el peligro de sufrir las consecuencias del juicio de Dios sobre los impíos. David expresa su tremenda confianza en la protección de Dios. Como dice en la Reina Valera, él exclama: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Para qué es una fortaleza, hermano? Para protegerse. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen la protección del Señor hoy por hoy? Amén, hermano. Usted debe de estar convencido de esto. Estamos protegidos, estamos guardados. Y aunque pereciera esta carne, no importa. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Los creyentes no debemos de ver ni las dificultades, ni los problemas, y aún ni la muerte como un fracaso. Debemos de verlo como una oportunidad para aprender, para confiar en el Señor, para depender de Él y esperar una respuesta de Él. Y si es no, no importa. El Señor siempre es nuestro protector, nuestro ayudador. En esta versión dice: Él es mi ayudador y mi defensor. Hermano, la defensa de los creyentes está en el Señor. Y aunque usted esté angustiado, desesperado, desanimado, quizás afligido por la gente, nosotros tenemos un defensor todo el tiempo que está en plena batalla con nosotros. Y usted solo debe de confiar en Él. Y por eso Él dice: en Él mi corazón ha confiado. Aquí está el punto. Lo que nosotros necesitamos hacer, hermano, es depender del Señor. El día 4 fui a un entierro del papá de una compañera a Guatajiaba, fuimos con Marisa. Y ¿saben qué estaban diciendo los predicadores? Predicaron dos pastores ahí. Y los dos dijeron: nuestro hermano fue salvo por la gracia de Dios y porque se mantuvo fiel al Señor y luchó hasta el fin. Yo no sé cómo es que confunden la gracia de Dios con luchar. El hombre estaba llevando muchos méritos. Y mi esposa le dice a su hija, que es mi compañera, le dice: no se preocupe, su papá está en la presencia del Señor porque confió
en aquel que puede salvarlo. Y esa mujer estaba muy animada esa tarde. Pero los pastores estaban diciendo, sigamos luchando, hermano, sigamos luchando en esto para que nuestro cuerpo un día pueda ser resucitado. Y dije yo, gloria al Señor que he recibido la gracia, que no me permite luchar para tener la seguridad de que este cuerpo, si está en la tierra, un día se va a levantar por pura gracia y misericordia de Dios. No porque yo haya hecho algo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esta es la diferencia. Por eso David tenía bien claro que lo único que debía de hacer es depender del Señor. Y miren, dice el versículo, y yo soy ayudado. ¿A cuántos de ustedes ha ayudado al Señor, hermano? Hoy por hoy somos ayudados por el Señor. Hoy por hoy. Y debemos de reconocer eso. Dice David, mi carne ha revivido y yo voluntariamente daré alabanza al Señor. Me gusta esta expresión. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, nosotros insistimos en que debemos de estar en los cultos, porque aquí nos edificamos unos con otros. Aquí aprendemos. Aquí aprendemos las herramientas para poder ir a la batalla allá afuera, porque tenemos una lucha espiritual. Pero algo importante es entender, hermano, que cuando usted tome la decisión de estar aquí, que sea voluntariamente, no sea por otras motivaciones. De hecho, lo que debe de motivarlo a usted es lo que el Señor ha hecho en su vida. Eso es lo que debe de motivarlo. Salvarlo, hermano, de la condenación eterna es lo mejor que nos ha podido pasar. Y la garantía de que este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad un día. Por eso David dice, y yo voluntariamente daré alabanza a Él. ¿Cuántos están voluntariamente dando alabanza al Señor hoy? Espero que sí, hermano. Espero que sea así. Espero que los hijos no estén obligados aquí, sino que voluntariamente hayan venido. Bueno, que todos estemos voluntariamente aquí adorando al Señor por lo que Él ha hecho. Versículo 8, miren lo que dice. Yahvé es la fuerza de su pueblo y el defensor salvador de su ungido. ¿De qué salvación estaba hablando David aquí? ¿Salvación espiritual? No, estaba hablando de la salvación física. De hecho, él ya había sido ungido. Por eso él dice, defensor salvador de su ungido. Porque David había sido ungido rey de Israel. Él era salvo ya. Él estaba hablando de la salvación física aquí. Ahora, pero fíjense, el versículo dice, Yahvé es la fuerza de su pueblo. Hermano, usted debe de aprender que en el Señor está la fuerza de los que no tienen fuerzas. David reconoció que Dios no solo era su fuerza, sino también la fortaleza de su pueblo. Hermano, cuando nosotros vemos que la iglesia a veces está de fracaso, nosotros como líderes a veces, bueno, yo al menos he meditado muchas veces y a veces pensamos en los horarios. ¿Realmente son los horarios el problema de la iglesia, hermano? ¿De dónde está el problema? Está en nuestro corazón. Somos nosotros el problema, no son los horarios. Una hermana de aquí se fue de la iglesia por el horario que se cambió la vez pasada. ¿En dónde estaba el problema? ¿En el pastor, en los líderes, en los horarios? No, no estaba el problema en eso. El problema lo tenía ella. Ella era el problema. ¿Ah? No, de hecho, yo sé que algunos, por ejemplo, en los cultos que se hacen a las 4 de la tarde, muchos de los que son empleados no pueden estar. Pero el hermano Jorge los retó, les preguntó a los empleados, ¿cuántos de ustedes vendrían? Si se cambia el culto de oración, por ejemplo, para las 5, ¿cuántos vendrían? Dejémonos de mentiras, la hermana tal vez. Dejémonos de mentiras. ¿Cualquiera puede levantar la mano? Pero bueno, yo les dejo de reto. Si ustedes quisieran, bien se pudiera hacer. Pero ¿cuántos de ustedes están comprometidos este año con el Señor? No con nosotros, pues con el Señor. Para alabarlo, como dice aquí el salmista, voluntariamente.
no obligados. Ahora por eso David entendía, él es la fuerza del pueblo, la fuerza nuestra está en el Señor, hermano, y como iglesia debemos de seguir dependiendo en el Señor, como iglesia, y también debemos depender cada uno de nosotros en el Señor. Miren, en el versículo dice, y el defensor salvador de su ungido. David entendía que el pueblo de Israel estaba cubierto por el poder del Señor y la fortaleza era Él, pero también entendía que como rey y como creyente la fortaleza estaba en el Señor. Ahora termino con el versículo 9, dice, salva a tu pueblo, bendice a tu herencia, pastoréalos y levántalos para siempre. David dice 4 cosas aquí. Salva a tu pueblo. ¿Sálvalo de qué? De las acechanzas de los enemigos. ¿Cuántas acechanzas tenemos nosotros a diario? Y el principal enemigo, hermano, somos nosotros mismos. No le busques patas y cola a sus problemas, porque el problema principal es usted mismo y yo. Somos nosotros, tenemos la vieja naturaleza y nosotros estamos lidiando una batalla espiritual principalmente nosotros mismos. Pero también tenemos otro enemigo, el mundo, el diablo, y tenemos otros, el sistema, por ejemplo, que es un enemigo muy aférrimo para nosotros. Pero David estaba claro que el Salvador estaba ahí dispuesto a salvar al pueblo, pero también bendice a tu herencia. ¿Por qué, hermano? David está pidiendo una bendición, y aquí es bien importante, hermano. Acuérdense de Israel cuando ustedes oren en sus oraciones. Hay una gran bendición para los creyentes cuando bendecimos a Israel, porque hay una promesa allá en Génesis capítulo 12: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré. Entonces debemos de apropiarnos de estos principios a nosotros, y por eso David tenía bien claro esto. Y David también dice, pastoréalos. Hermano, ¿quién es nuestro pastor? El Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Hermano, esta es una verdad. El Señor es nuestro pastor, es el que nos enseña, es el que nos alimenta, es el que nos protege, es el que nos consuela, es el que nos sustenta en las aflicciones. Él es nuestro pastor. Nosotros solo somos siervos de Él, usados por Él. Y también dice Él, levántalos. ¿Para cuánto tiempo? ¿Y para cuánto tiempo el Señor nos ha levantado a nosotros, hermano? Siempre. Él nos ha dado vida eterna, y en Él somos más. Si usted lo puede creer, hermano, esta es una verdad y debe de apropiarlo hoy día. Vamos a orar para despedirnos. No, puede orar.